Estamos en el capítulo 1 del Apocalipsis. La semana pasada nos quedamos en el versículo 10 del capítulo 1, en donde Juan nos dice que estaba él en el Espíritu y vimos qué significa esto de estar en el Espíritu. Vimos también que nos dice que estaba en el día del Señor. Escudriñamos también y vimos en las Escrituras lo que quiere decir con el día del Señor. Y nos va a empezar a dar ahora sí algunos de los detalles que nos van a mostrar la visión que tuvo Juan. No solamente de todas las cosas que estaban pasando en ese momento en el que él estaba recibiendo la visión, no solamente las cosas que iban a pasar después de que el Señor empezara a revelar las cosas que pasarían en el futuro. Y no solamente las cosas que iban a llevar finalmente a la culminación de todos los tiempos, sino las cosas que él estaba revelando a Juan acerca de sí mismo. Juan había servido, había ministrado, había andado con Jesucristo durante 3 años, durante todo su ministerio terrenal. Sin embargo, Juan estaba viendo aquí a Jesucristo de una manera completamente diferente a la que él había estado acostumbrado a verlo. Inclusive después de verlo resucitado, inclusive después de haberlo visto, después de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, después de 3 días de estar en el sepulcro, el Jesús que Juan va a ver aquí es un Jesús completamente diferente. Y creo que para nosotros esto es muy importante que lo veamos y lo notemos, porque tenemos una imagen en nuestra mente del Jesucristo que nos presenta la Biblia, pero única y exclusivamente mientras estuvo en su cuerpo humano no glorificado. Inclusive hay iglesias que todavía ven a Jesucristo sobre el crucifijo, todavía lo ven clavado de manos y pies a la cruz, todavía lo ven semidesnudo, con el costado sangrante, con la corona de espinas, y lo ven todavía como el siervo sufriente, lo ven todavía como el cordero que no fue inmolado, sino que está siendo inmolado constantemente. Una de las cosas que la iglesia tradicional no dice, pero que está dentro de sus creencias, es que cada vez que se celebra la Eucaristía, que es la Santa Cena, Jesucristo tiene que ser sacrificado una vez más para así poder ofrecer a aquellos que se acercan al altar el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que vamos a ver aquí a través de los ojos de Juan es que Jesucristo ya no está crucificado, es que Jesucristo ya no está en la cruz, es que Jesucristo ya no es esa persona que estamos acostumbrados a ver como el pastorcillo que está cuidando de las ovejas y ama a todo mundo y a todo mundo. Ahora, no me vaya a malinterpretar. A veces cuando digo cosas como esas, la gente se pone así como, ¿cómo es posible que digas cosas como esas? Eres un hereje. No, simplemente lo que estoy diciendo es que Jesucristo ahora ya no es el mismo Cristo que anduvo aquí en la tierra. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se ha manifestado. Jesucristo vino como el siervo sufriente que nos presenta Isaías 53. Jesucristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino como ese Cordero que vino a ser sacrificado por el pecado de todos nosotros, para hacer propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Jesucristo vino. Pero Jesucristo, después de haber muerto y después de haber resucitado entre los muertos, ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros, pero es un Jesús completamente diferente. Y creo que como cristianos debemos tener también esa imagen de ese Jesús glorificado. Porque al tener esa imagen de ese Jesús glorificado, ese Jesús fuerte, ese Jesús vencedor, podemos entonces tener mucha más confianza en que Él puede hacer todo lo que Él dice que puede hacer. Podemos tener mucha más confianza en que Él tiene el poder para hacer lo que dice que puede hacer. Entonces nos dice Juan aquí en el versículo 10 de Apocalipsis 1, nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y luego me dice en la segunda parte del versículo 10, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una de las palabras claves que usted debe notar en el libro del Apocalipsis, es una palabra muy sencilla, pero que lleva mucho peso, lleva mucho poder en este libro y en la interpretación de este libro, y esa palabra es la palabra como.
La palabra cómo es una palabra clave para poder entender el libro del Apocalipsis. Porque cuando se usa la palabra cómo, simplemente quiere decir que lo que está viendo Juan, lo que se le está presentando como visión, es como algo que él conoce. No quiere decir que sea eso exactamente. Tenemos que recordar que la Biblia usa términos antropomórficos que nos ayuda a nosotros como hombres, como humanos, como seres finitos que no tenemos la capacidad para entender todo lo que Dios nos quiere revelar. Usa estos términos para que nosotros podamos tener algo con qué compararlo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice que Dios tiene alas, no quiere decir que Dios sea un gallo, una gallina gigantesca, ¿verdad? Que tenga unas alotas bajo las cuales está todo ser humano, ¿verdad? Eso no es lo que quiere decir. Nos está dando a entender que así como la gallina cuida de sus polluelos, así Dios cuida de los que son suyos. Entonces usa este tipo de términos para que nosotros podamos entender con más claridad lo que está queriendo decir. Entonces vamos a ver más adelante que era como bronce bruñido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Jesús tiene los pies de bronce en el cielo? Pues no, eso era lo que vio Juan. Entonces es muy importante esta palabra ¿cómo? Porque Juan la usa para comparar lo que ve o lo que oye con algo que él y nosotros también podemos identificar para que nos demos una idea de lo que es lo que está hablando. En este caso, por ejemplo, nos dice claramente que lo que oyó fue una voz. Ahí está claramente identificando que fue una voz. Pero la forma en la que oyó la voz nos dice que fue como una trompeta. Y para poder nosotros entender, para poder nosotros tener una idea de lo que esto quiere decir, tenemos que acordarnos de lo que el sonido de la trompeta es. Cuando la trompeta es tocada como debe ser, podemos ver que el sonido de la trompeta es fuerte. Se puede oír desde muy lejos. Yo creo que todos hemos ido a desfiles y hemos escuchado las bandas de música que vienen desde muy lejos. Y lo primero que oímos son las trompetas cuando vienen sonando. Oímos las trompetas, oímos cuando vienen tocando las trompetas y hacen un ruido muy claro. Sabemos que son trompetas. Es distinguible, es un sonido distinguible, se oye con claridad. Sin embargo, como ya dije antes, nos dice claramente que oyó una voz. Pero la forma en la que oyó la voz es como si hubiera escuchado esa trompeta. No podía entonces él decir, ni cualquiera que hubiera estado en su posición, que no había escuchado lo que se dijo. Porque fue fuerte, fue claro, fue distinguible. Entonces no podía él decir que no había escuchado bien. Y creo que nosotros también debemos de darnos cuenta de que cuando Dios nos habla, no nos habla de una manera en la que no podamos distinguir lo que nos está diciendo. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, nos habla de una manera muy clara. Y hay veces que Dios nos habla a través de su palabra y nos habla de una manera muy fuerte. En cuanto tenemos esos tres elementos dentro de lo que Dios nos dice a través de su palabra, cuando la palabra es fuerte, cuando la palabra es clara, cuando la palabra es distinguible y no la obedecemos, entonces lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios, te oí, entendí, puedo distinguir en lo que me estás diciendo y en lo que estoy haciendo, pero, y ahí ponga usted lo que quiera. Y Juan aquí está diciendo, oí esta voz como de trompeta. La oí claramente. Era algo distinguible. Era algo que fue fuerte. Pablo nos habla acerca de las trompetas en 1 Corintios capítulo 14 y en el versículo 8, en donde él dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí está hablando de la iglesia en Corinto, cuando la iglesia en Corinto estaba queriendo practicar el don de lenguas, pero practicar el don de lenguas sin ningún control, sin ningún orden. Simplemente todos hablando en lenguas lo que bien les quisieran decir o como lo quisieran decir, todos balbuceando y hablando y haciendo todo tipo de ruidos que ellos llamaban lenguas, pero que nadie entendía y nadie podía descifrar lo que se estaba diciendo. Entonces aquí Pablo iguala la trompeta como algo que tiene que sonarse claramente para que aquellos que escuchan la trompeta puedan prepararse en este caso para la batalla.
Recuerdo cuando estaba en la escuela en México, cuando nos preparábamos para los desfiles del 16 de septiembre o del 20 de noviembre, una de las cosas que más me gustaba a mí era la banda de guerra. Y las bandas de guerra tienen sonidos muy claros. La banda de guerra sabe, y cualquiera que sea militar sabe lo que los sonidos de la corneta quieren decir. De manera que por medio de los sonidos de la corneta, el que está al mando de la banda toca algo e inmediatamente los que están en la banda de guerra saben lo que van a hacer. Saben cuál marcha van a tocar, saben en qué tiempo va a ser, saben de qué se trata, si es de retirada, si es de atacar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que Juan está diciendo aquí. Lo mismo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 14, 8. Pablo también nos habla acerca de la trompeta en 1 Corintios capítulo 15, comenzando con el versículo 51, en donde nos dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Note lo que dice: a la final trompeta. Va a haber una trompeta que se va a tocar. ¿Cómo se va a oír esa trompeta? No sé. Anduve buscando en el internet sonidos de trompeta. Curiosamente escuché o miré un video de una trompeta que supuestamente se oye en Kiev, en Ucrania, que nadie puede explicar de dónde sale. Y se oye como los gemidos de las balbucelas, se llaman en los juegos de fútbol. Así se oye, pero no saben de dónde está saliendo, no saben de dónde está emanando ese sonido. Bueno, pues de igual manera va a llegar el día en el que esa trompeta va a sonar. Y entonces vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nos sigue diciendo en la segunda parte del versículo 52, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces va a haber un día en el que claramente todos los que somos creyentes e inclusive los muertos, los que han muerto en Cristo, van a escuchar esa trompeta y van a levantarse de las tumbas y nosotros seremos transformados. De igual manera, Pablo les dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 4, comenzando con el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La trompeta. Eso es de lo que Juan está hablando. Escuchó una voz como trompeta. Una voz que no podía evitar, una voz que no podía decir que no había escuchado. Era una trompeta que sonó, y así como la trompeta final va a tocar y hasta los muertos la van a oír, así Juan escuchó esta voz como trompeta. ¿Y qué fue lo que le decía esta voz? Miren el versículo 11 en la primera parte de Apocalipsis 1. Esta voz le decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Una vez más, identificándose aquí la eternalidad de Jesucristo. Una vez más, identificándose aquí con el que fue, con el que es y con el que vendrá. Una vez más, identificándose aquí con Él, que no tiene principio y que no tiene fin. Y quizás la pregunta se haga: bueno, pero aquí dice que fue el primero y que fue el último, y al decir que fue el primero y el último, entonces quiere decir que tiene principio y fin. Hablamos acerca de esto un poco cuando hablamos acerca del primogénito de los muertos. Cuando dice aquí el primero y el último, no está hablando acerca de que Jesús tiene principio y fin, simplemente está hablando de que Él es con lo que y en lo que todo comienza y en lo que todo termina. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última letra del alfabeto griego. Y lo que nos está diciendo el Señor aquí es que así como el alfabeto empieza con una letra y termina con otra, así todo lo que hay en este universo tiene su principio en Él y tiene su fin en Él. Pero no dice que Él sea el primero teniendo un principio y el último teniendo un fin. No quiere decir que Él en un momento dado de repente apareció y luego dejó de ser.
porque Él es Dios y sabemos que Dios es eterno. Y Dios mismo nos dice que es eterno, y para decirnos que es eterno también usa términos como el primero y el último. En Isaías 44, en los versículos 6 y 7, el profeta escribe lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ahora, cuando hablamos de Jehová de Israel, sabemos que es el Dios viviente, el Dios eterno, el Dios verdadero. Y Dios, para poder ser Dios, tiene que haber existido desde siempre, no puede haber tenido un principio. Entonces lo único que Dios está diciéndonos aquí es que todo comienza y termina con Él. Yo soy, entonces dice aquí, el primero, y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Entonces, si Dios es eterno y no tiene principio ni tiene fin, y Jesucristo es Dios, Él también no tiene principio ni tiene fin. El mismo escritor del Apocalipsis en Juan 1:1 nos declara esto en el primer capítulo de Juan, en los versículos 1 al 3, en donde Juan dice, ese no es el versículo, así es que por favor quítenlo de la pantalla. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el verbo, ya estaba el verbo. En el principio Él ya estaba con Dios. Cuando Dios hizo todo lo que hizo, el verbo ya existía, Jesucristo ya existía. Y luego noten que nos dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. En Génesis 1:1 nos dice que ¿quién fue el que creó los cielos y la tierra? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, en el principio de todas las cosas, Jesús ya estaba ahí. Y nos dice que por Él fueron hechas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, eso es lo que quiere decir al decir alfa y omega, al decir el primero y el último. Él está diciendo que todo comienza con Él y todo termina con Él. Colosenses capítulo 1, los versículos 15 al 18 nos dicen lo siguiente: Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. De nuevo, el término primogénito es un término que nos hace reconocer y ver la supereminencia de Jesús. En el versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas fueron creadas en Él? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego noten lo que dice aquí: y Él es antes. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiero decirles lo que la palabra antes quiere decir. Cuando nosotros usamos la palabra antes y decimos esto pasó antes que aquello, queremos decir que una de las dos cosas pasó primero y la otra pasó enseguida, ¿verdad? Le estamos dando un tiempo en el cual una cosa comenzó y otra cosa terminó. Pero cuando la palabra se usa aquí, la palabra antes, en el griego es la palabra pro, que quiere decir enfrente, que quiere decir, figurativamente hablando, superior. Cuando se nos dice entonces que Él es antes de todas las cosas, quiere decir que Él está por encima de todas las cosas. Quiere decir que Él es superior a todas las cosas. Quiere decir que no hay nada más arriba, más exaltado, más poderoso, más glorioso que Él. Él está antes de todas las cosas. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos está antes que todos los demás ciudadanos de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? Pero él nació antes que todos los ciudadanos de Estados Unidos. No, hay muchos ciudadanos en Estados Unidos que son mucho mayor que él. Entonces, en su posición como presidente, él es antes. Jesús, en su posición como Dios, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Luego en el versículo 18 de Colosenses 1 nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, eso es lo que quiere decir que es el primero y el último.
que Él es antes, Él está por encima, es superior, Él es el más importante, Él es el mero, mero. No hay nadie más alto que Él. Esta misma palabra pro se usa en Santiago capítulo 5 y en el versículo 12, en donde Santiago escribe y nos dice, pero sobre todo. Esa palabra sobre también es la palabra griega pro. Quiere decir sobre todo, más importante que todo lo que les estoy diciendo, más importante que todo lo que hasta ahorita les estoy hablando, más importante que todo ello, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Este consejo que les estoy dando es pro, va antes que cualquier otro consejo que les he estado dando. Le está dando más importancia a lo que ya les había dicho. Misma palabra. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el principio y el fin, eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Ahora esto me trae gran consuelo a mí. Esto me trae gran ánimo en mi caminar con el Señor. Porque si Él es el principio de todo y Él es el fin de todo, entonces puedo confiar en que todo lo que Él deja que venga a mi vida, todo lo que pasa en mi vida, Él es el principio de ello y Él también es el fin de ello. Puedo confiar entonces que mientras esté en Él, no importa qué sucede en mi vida, Él tiene completo control de ello, porque Él tiene el poder de comenzarlo y Él tiene el poder para terminarlo. Él tiene el poder para dejar que suceda y Él tiene también el poder para evitar que suceda. Y eso nos debe traer gran confianza. Eso nos debe traer gran confianza, porque si en Él está todo, entonces no hay nada de lo que yo me tenga que preocupar. No hay nada por lo que yo me tenga que afanar. No hay nada por lo que yo tenga que dejar que la paz de Dios se pierda en mi corazón, no esté en mi corazón. Porque en Él comienza todo y en Él termina todo. Y yo he puesto en Él toda mi fe, he puesto en Él toda mi confianza. Y lo más importante de todo es que si Él es el principio y Él es el fin, entonces algunas cosas que leo en las Escrituras son completamente válidas y puedo poner toda mi confianza en que son ciertas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, en los versículos 1 y 2, se nos dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note lo que está diciendo aquí el autor a los Hebreos, porque nosotros tenemos tantos testigos alrededor de nosotros. Debemos entonces hacer todo lo posible por despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Saben que a veces como cristianos nos echamos pesos encima que nos estorban para correr nuestra carrera con paciencia. A veces son pecados, pero a veces son simplemente pesos que la palabra de Dios no llama pecados, pero que no tenemos ninguna necesidad de andarlos cargando, porque al andarlos cargando esto detiene nuestro progreso, detiene nuestro avance, detiene nuestra carrera y terminan cansándonos y a veces hasta queremos dejar la carrera. Y el escritor aquí a los Hebreos nos dice que debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos delante. Y luego noten el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe. Él es el que comenzó la fe. Con Él tuvo principio la fe. Y Él será el consumador también de la fe. Quiere decir entonces que esto que estoy leyendo aquí es digno de confianza.
La palabra que se traduce aquí, el autor, es una palabra que significa el dirigente, el jefe, el principal. Igual que la palabra pros. Y si Él es el que está como dirigente, si Él es el que está como jefe, si Él es el que está como principal dentro de lo que es esta mi fe, entonces puedo tener completa seguridad en que mientras mi fe esté puesta en Él, yo estoy seguro. Puedo tener completa seguridad de que mientras yo ande en Él, yo estoy seguro. Puedo tener completa seguridad de que mientras yo siga confiando en Él, yo estoy seguro. Porque Él es el autor de esta fe en la que yo me encuentro. Quiero preguntarle, ¿quién es el autor de la fe en la que usted se encuentra? En la que usted se encuentra. ¿Es Jesús? ¿Él es el principal? ¿Él es el dirigente? ¿Él es el jefe? ¿Él es el que lo está guiando en esa fe? ¿O es su propia prudencia, su propia sabiduría, su propio entendimiento? Bueno, es que yo lo entiendo de esta manera. No importa cómo lo entienda usted, no importa cómo lo entienda yo, lo que importa es cómo lo entiende Jesús y cómo lo presenta Él en su palabra. Porque Él es el autor de esta fe. Y mientras lo vayamos siguiendo a Él, mientras vayamos siguiendo a nuestro dirigente, mientras vayamos siguiendo a nuestro jefe, mientras vayamos siguiendo al principal, mientras vayamos siguiendo al que es sobre todo, podemos estar seguros. No nos vamos a perder. No va a haber nada que nos haga divagar de esa fe, no va a haber nada que nos vaya a poder quitar la seguridad de esa fe. Y luego nos dice que Él es el consumador. O sea, el completador, el que la va a terminar, el que la va a llevar a su término, a su feliz término. La palabra consumador en griego es la palabra teleiotes. Teleiotes, de donde tenemos la palabra totalestai, que fue lo que dijo Jesucristo en la cruz cuando dijo consumado es. Está todo terminado. Entonces, si Él es el principio y Él es el fin, si en Él todo comienza y en Él todo termina, si mi vida está escondida en Él por el frente y por la retaguardia, si mi vida está dentro de esa perfecta voluntad de Dios, no tengo nada que temer. Quiere decir que esto que leemos aquí en Hebreos es digno de que pongamos nuestra fe en Él. Es digno de que pongamos nuestra confianza en Él, porque nuestra fe comienza y termina en Él. Y nadie puede agregarle absolutamente nada. Y nadie puede quitarme absolutamente nada, porque mi fe en Él comienza y en Él termina. No tengo por qué ir a buscar seguridad o confirmación en nadie ni en nada más que Él. No tengo que andar buscando en todo tipo de iglesias y en todo tipo de fe y en todo tipo de doctrinas y en todo tipo de manifestaciones y en todo tipo de servicios. No, mi fe está puesta en Él comienza, en Él termina, no hay nada que me mueva de ahí. Y mientras no haya nada que me mueva de ahí, no hay nada que debo temer. Así que por lo mismo puedo confiar en lo que Pablo me dice en Filipenses 1:6, en donde nos dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy convencido, yo estoy persuadido, porque Él comenzó la buena obra en mí, Él un día la va a terminar. Y la va a terminar perfectamente. La va a terminar perfectamente. Lo único que yo tengo que hacer, lo único que yo tengo que asegurarme es que siempre esté entre ese principio y ese fin. ¿Qué es estar en quién? En Jesucristo. Y mientras esté ahí, no me tengo que preocupar por nada. ¿Qué manera de vivir la vida? Póngase a pensar, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más preciado? ¿Qué es lo más valioso que usted tiene en su vida ahorita? Que no quiere perder por nada. Que no quiere que de alguna manera se le vaya a ir. ¿Sabe que yo tengo hijos bastante obedientes? No son perfectos, pero no
No me gusta decirles buenos, pero son buenos. Tengo una esposa excepcional. Pero yo sé que si Dios quiere los puedo perder. Y me va a doler mucho perderlos, pero los voy a perder temporalmente. Y si los pierdo porque es su voluntad, Él me va a dar la gracia y la fuerza para poder seguir adelante. Pero los puedo perder porque sé que los voy a tener una vez más en el cielo. Pero algo que tengo yo ahorita que no quiero perder es mi alma eterna. Esa alma, ese espíritu que Dios me ha dado. Esa alma que me hace ser lo que yo soy. Ese espíritu que es el mismo espíritu que Dios ha puesto en mi corazón. Es lo más valioso que tengo. Porque de todo lo que tengo es lo único que me voy a poder llevar al cielo. Nada más se va a ir al cielo conmigo. Porque eso es lo que soy. Y cuando confío en que Él es el principio y Él es el fin, esa alma está segura. No tengo por qué temerle a nada. Y puedo vivir libremente en esta tierra. Puedo ser libre, no para hacer todo lo que me dé la gana, puedo ser libre para hacer todo lo que Él quiere que yo haga. Porque estoy seguro en Él. Porque Él es el principio y Él es mi fin. En la segunda parte del versículo 11 de Apocalipsis 1, el Señor empieza a darle instrucciones a Juan. Y le dice lo siguiente: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe un libro. La palabra en griego es biblión, de donde nosotros tenemos la palabra Biblia. Escribe un libro. Escribe todo lo que ves. Cuando termines de escribir todo lo que ves, lo vas a enviar a las 7 iglesias que están en Asia y las vamos a ver una por una y vamos a hablar más acerca de ellas, acerca de su nombre, acerca del estado en el que se encuentran cuando lleguemos a los capítulos 2 y 3. Pero ahorita vale la pena solamente mencionarlas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Escribe lo que ves, le dice el Señor. Escribe todo lo que ves. No dejes ningún detalle sin escribirlo. Qué responsabilidad tan grande para Juan. Ahora, ¿se imagina usted que el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios del universo, lo llame a usted y le diga: escribe lo que ves? Escribe el testimonio de todo lo que vas a ver, porque esto es lo que va a ser un testimonio de lo que Juan va a ver. Pregunta de nuevo: ¿qué tan cuidadoso es usted para escribir el testimonio que Dios le ha dado? ¿Qué tan cuidadoso es usted para escribir el testimonio que Dios le ha dado? Si Dios le dijera un nombre que no haya nadie aquí que se llame Epifanio, escribe tu testimonio y envíalo a todas las iglesias de San Diego. ¿Qué tan seguro se sentiría usted al escribir? Y acuérdese que Él lo tiene detrás, está detrás de usted viendo lo que está escribiendo, así es que no puede escribir algo que no vaya a ser cierto, ¿verdad? Porque entonces sí se le arma, ¿verdad? Entonces, ¿se atrevería a escribir el testimonio y enviarlo a todas las iglesias? Imagínense la responsabilidad de Juan aquí. Escribe todo lo que ves y envíalo a las iglesias. Ahora, cuando hablamos del libro, nosotros lo único que tenemos para compararlo es un libro como el que tenemos enfrente, ¿verdad? La Biblia. Pero lo que el Señor le estaba diciendo al escribir este libro era un rollo. Y se ha calculado que para escribir todo lo que está escrito en el Apocalipsis se necesitaría un rollo de aproximadamente 5 metros de largo. Así es que imagínese usted a Juan escribiendo en este rollo todo lo que el Señor le está dando a que mire, 5 metros de largo. Tras otro, fielmente escribiendo todo. Qué trabajo tan arduo, qué tan gran responsabilidad la de Juan. Qué dedicación.
la de Juan. El Señor no nos pide que escribamos la Biblia, ya está escrita, ya la tenemos. Sí nos pide que la leamos, sí nos pide que la estudiemos, que la escudriñemos. Acabo de empezar a poner en nuestra página de Facebook, para todos los que están en Facebook, capítulos de la Biblia hablados, grabados. O sea que ya otra persona los leyó para que no tengamos que leerlos. Y los voy a estar poniendo diariamente. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que es muy importante que todos nosotros estemos constantemente en la palabra de Dios. Y yo creo que a veces nos ocupamos demasiado como para darnos el tiempo de sentarnos una hora a leer la palabra de Dios, así nomás por leerla, para recibir lo que Dios tiene. Entonces, comenzando ahora, y hoy comencé con el capítulo 1 de Apocalipsis, usted puede ir a la página de Facebook, le hace clic a la flechita que tiene ahí, se sienta con su taza de café. Así que, es más, no tiene ni que abrir su Biblia porque también puse el texto. Pues puse todo el capítulo ahí. Entonces fíjese nada más, va a Facebook, se sienta con su taza de café, le hace clic a la flechita ahí, sale todo el capítulo y al mismo tiempo que usted lo está leyendo, lo está escuchando leído. ¿Se fija usted? La maravilla de la tecnología. ¿Sabe que no hay razón para que todos nosotros no le demos cuando menos una leída a toda la Biblia cada año? No hay razón. Todo está ahí. Imagínense que el Señor le dijera, escribe 5 metros de pergamino todo lo que te voy a decir. No, Señor, espérate a que lleguen las computadoras, ¿verdad? Así nada más le hago clic y corto y pego todo lo que Juan ya escribió. No, mis hermanos, es una gran bendición, es una gran bendición tener la palabra escrita y poder leerla y hasta escucharla. Entonces el Señor le dice, escribe este libro, escríbelo y mándalo a las iglesias. En el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Se da la vuelta Juan y lo primero que ve 7 candeleros de oro. Más adelante vamos a ver lo que significan estos 7 candeleros. Entonces vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 13. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, en el griego no se usa el artículo al Hijo, así es que muchos traductores lo que hacen aquí es, lo traducen de esta manera, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a Hijo de Hombre. Entonces, en el lenguaje original no pareciera que está hablando de una persona determinada. En este caso, cuando vemos la palabra o el título Hijo de Hombre, inmediatamente lo identificamos como Jesucristo. Sin embargo, aun cuando no tuviera ahí el artículo, por lo que leemos más adelante, podemos ver claramente que no se puede tratar de ninguna otra persona más que Jesucristo mismo. No se puede tratar de ninguna otra persona más que el Mesías glorificado en forma humana. Porque Jesucristo está en el cielo ahorita en forma humana. Sí, a veces nosotros nos lo imaginamos como un espíritu, ¿verdad? Que anda flotando por todo el cielo, ¿verdad? Anda de nube. No, Jesucristo está en forma humana. Inclusive vamos a llegar más adelante al capítulo 5, en donde las marcas de sus heridas todavía se pueden ver. Entonces Él está en forma humana, Él es un hombre, Él es un ser humano glorificado, transformado, que está en el cielo. Entonces, en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Fíjese, 700 años antes de que Juan tuviera esta visión de Jesucristo ya se había presentado a otro profeta. Los estudiosos de la Biblia saben de quién estoy hablando. Esta misma visión que tuvo Juan del Jesucristo resucitado ya la había tenido el profeta Daniel, 700 años antes. Daniel capítulo 7 en el versículo 13 se nos dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él.
Hablando aquí de Jesucristo. El anciano de días es Dios. Se le llama anciano de días precisamente porque es eterno. Cuando se le llama anciano de días no quiere decir que es un viejito que anda con bastón y barba blanca y en el cielo. No, se le dice anciano de días porque ha vivido largos días, ha vivido desde siempre. Y luego nos dice en la segunda parte del versículo 13 cómo estaba vestido el Señor Jesucristo. Nos dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y aquí es en donde nuestra visión de lo que Juan nos presenta y la imagen que nosotros tenemos de Jesucristo difiere grandemente. Difiere grandemente. Es muy diferente. Y esta es la visión, sin olvidar la visión que tenemos de Él, sin olvidar la visión del siervo sufriente, sin olvidar al Cordero inmolado, sin olvidar el sacrificio que vino a presentar. Tenemos que también tener esta visión de Jesucristo, como lo vamos a ver aquí, porque al tener las dos visiones juntas, tenemos una visión completa de lo que Jesucristo es. Y entonces podemos reconocerlo como que Él es nuestro todo, en todo. Entonces nos dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Los vestidos que llegaban hasta los pies y el cinto de oro, era todo similar a lo que Dios había mandado que hiciera Moisés para Aarón y los hijos de Aarón, que iban a ser los que iban a estar encargados de ser los sacerdotes de Dios en el tabernáculo. En Éxodo capítulo 28, en los versículos 2 al 4, tenemos las instrucciones para hacer los vestidos de los sacerdotes y se nos dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón su hermano para honra y hermosura. Noten, harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Si las vestiduras de Aarón, que era un hombre común y corriente, eran para honra y hermosura, imagínense las de Jesucristo en el cielo. En el versículo 3 dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Qué se nos dice que es Jesucristo en el libro de los Hebreos? Nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué se nos dice? Que Él no fue el sacerdote de acuerdo a Aarón, sino según el orden de Melquisedec, mucho mayor que Aarón. Entonces Él es el sacerdote, Él es el que está haciendo intercesión por los hombres, y esto es de lo que está hablando en Apocalipsis, y lo que podemos ver aquí es la consistencia que Dios tiene en su palabra, desde el principio de su palabra y hasta el final. Si esto era lo que Dios había requerido para los sacerdotes aquí en la tierra, entonces podemos imaginarnos solamente los vestidos que Jesús recibió en el cielo. En Hebreos capítulo 8 se nos dice que las ofrendas que presentaban los sacerdotes aquí en la tierra, según la ley, todo lo que los sacerdotes hacían aquí en la tierra, según la ley, nos dice en Hebreos 8:5, eran figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, hablando del monte Sinaí. Podemos ver entonces por qué Dios tuvo que ser tan exacto en sus instrucciones a Moisés y por qué Moisés tuvo que tener tanto cuidado en hacer las cosas para el tabernáculo y los sacerdotes exactamente como el Señor le había dicho que lo hiciera. Porque todo lo que es el tabernáculo, todo lo que es el sacerdocio, todos los sacrificios, todos los utensilios, todas las cosas que se usaban, era una imagen de algo que ya se encontraba en el cielo. Y Dios ha estado tratando desde entonces de manifestarse al hombre, de que el hombre se diera cuenta que Él es Dios. Y que todo aquel que quiera venir a Él tiene que venir por medio de la fe. Y tiene que creer que Él es. Y que es
galardonador de aquellos que le buscan. Desde siempre Dios se ha manifestado al hombre, desde siempre Dios ha querido alcanzar al hombre. Sigue queriendo alcanzarlo. Pero el hombre sigue tratando de escabullirse, sigue tratando de evitarlo, sigue tratando de no acercarse a Él. Porque en el momento que lo reconozca como Dios, sabe que tiene que someter toda su vida a Él, y el hombre no está dispuesto a hacer eso. Le gusta mucho su libertad. Le gusta mucho su libertad porque cuando quiere la convierte en libertinaje y no tiene que darle cuentas a nadie según Él. Pero llega el momento en el que el pecado nos alcanza y tenemos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Y si no nos arrepentimos a tiempo, no solamente tendremos que pagar las consecuencias de nuestro pecado aquí en la tierra, sino tendremos que pagarlas por toda la eternidad también. En el versículo 14 de Apocalipsis 1 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Blanca lana y nieve, ¿de qué nos hablan? Hablan de la pureza, de la santidad, de la limpieza total, de la justicia completa que es Dios y que se refleja en el Señor Jesucristo. De nuevo, en Daniel capítulo 7 y el versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Dios es santo, perfecto. Y Él exige lo mismo de nosotros. Pero nosotros no podemos serlo. Por eso el profeta Isaías nos dice en Isaías 1:18: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, serán como blanca lana. Él, que es perfecto, nos está llamando a nosotros los que somos imperfectos para hacernos perfectos por su Hijo Jesucristo, para que no tengamos que temer de nada. Y luego nos dice que sus ojos eran como llama de fuego. Nos habla de una mirada penetrante de la cual nada se puede esconder. Salmo 139, el salmista nos dice: ¿a dónde puedo ir para esconderme de tu presencia? Donde quiera que vaya, ahí estás. Es curioso cómo nos cuidamos de todo mundo. Es curioso cómo nos escondemos para hacer las cosas que hacemos a veces de todo mundo. Y de aquel que todo lo puede ver, ni siquiera pensamos dos veces en que Él ahí está con nosotros viendo todo lo que estamos haciendo. Los ojos como llama de fuego. En el versículo 15 dice: sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Bronce bruñido, ¿qué quiere decir? Que ha sido probado por el fuego, que ha pasado la prueba. Jesucristo fue probado por el fuego y pasó la prueba. Podemos confiar completamente en Él. El altar en donde se presentaban las ofrendas y los holocaustos afuera del tabernáculo era de bronce. ¿Por qué? Por su habilidad para poder soportar el calor, porque tenía que estar encendido todo el tiempo. El fuego del altar no se podía apagar. Entonces por eso nos dice que este Jesús tenía los pies de bronce bruñido. Nada lo puede mover, nada lo puede tumbar. Nada lo puede hacer caer. De nuevo, podemos estar seguros en Él. Él es nuestra única seguridad. En el versículo 16, tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. De nuevo, las 7 estrellas, de la misma manera que las 7 iglesias, la explicación de lo que representan estas estrellas la vamos a ver más adelante, pero nos habla de esta espada aguda de 2 filos, una clara referencia a la palabra de Dios.
de la cual el libro de los Hebreos nos dice en Hebreos 4, versículos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Yo creo que por eso a veces no nos gusta leerla, ¿verdad? Porque cuando leemos la palabra de Dios, discierne nuestros pensamientos. Nos habla claramente de lo que somos y de lo que deberíamos de ser. En el versículo 13 de Hebreos 4 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La espada de dos filos, la palabra de Dios. Es más, al final de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra con todas las huestes celestiales, se nos dice en Apocalipsis 19:15 que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. La palabra de Dios. Al final de los tiempos, la palabra de Dios seguirá presente. Al final de los tiempos, la palabra de Dios es lo que va a perdurar. Porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cuando pasemos delante de Dios a ser juzgados, unos para galardones, otros para condenación eterna, ¿qué es lo que va a sacar el Señor? Su palabra. Se los dije, se los advertí. Ahí está claro, en blanco y negro, y en toda lengua. No va a haber forma de escaparse, excepto en Jesucristo, excepto si estamos en Él. Nos dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, capaz de cegar al que lo ve de frente. ¿Una vez ha tratado de ver al sol de frente? No se puede soportar, no se puede ver. De ahí que sucede lo que sigue en el versículo 17. Miren lo que dice Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Y luego note cómo se identifica una vez más. Yo soy el primero y el último. No temas. Conmigo comenzó todo esto, conmigo va a terminar. No temas. Yo te voy a ayudar, yo te voy a llevar a través de todo esto, yo te voy a llevar paso a paso, yo te voy a mostrar el camino. Versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es el que estuvo muerto? ¿Quién es el que ahora vive? ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? No es nadie más que Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. La muerte, hablando de la muerte física. Y Él va a abrir un día esa puerta de la muerte, y todos los que han muerto en Él van a resucitar, y todos los que no han creído en Él van a ser muertos en su muerte espiritual, que es la condenación, y la llave del Hades también, que es el infierno. En el versículo 19 le vuelve a decir, escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las que han de ser después de estas. Algunos comentaristas dicen que este es el bosquejo del libro del Apocalipsis. Las cosas que has visto, el capítulo 1. Las cosas que son, el estado presente de las iglesias, en el capítulo 2 y 3. Y las que han de ser después de estas, capítulos 4 y siguientes. Y en el versículo 20 nos revela el misterio de las 7 estrellas y los 7 candeleros, y nos dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Como que no le quita mucho misterio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ángeles? ¿Son 7 ángeles, 7 seres celestiales? La palabra que se traduce ángeles quiere decir mensajero.
Y algunos comentaristas dicen que cuando se refiere aquí a los ángeles, se refiere a los pastores o líderes de las iglesias a las que se va a referir en el siguiente capítulo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a un Jesús glorificado, vemos a un Jesús transformado, vemos a un Jesús poderoso, vemos a un Jesús que se manifiesta a Juan para darle todos los detalles de lo que está viendo, de lo que va a ver más adelante y de todo lo que va a venir. Y que vemos que este Jesús es el principio y el fin, el alfa y el omega. En Él comienza todo, en Él termina todo. Y no hay nada fuera de Él. Y la única manera en la que nosotros podemos estar seguros como creyentes es si permanecemos en Él. Tenemos que estar en Él. Espero, y es mi oración en esta noche, que Jesús sea su principio y sea su fin. Que Él sea no solamente el autor, sino que confíe en Él para que Él sea el consumador de su fe. Y que tenga completamente, que esté completamente persuadido de que Él que comenzó la buena obra en usted, va a ser fiel en perfeccionarla para el día de Jesús. Si no lo ha hecho, hágalo. Es el único lugar en el que se va a poder encontrar seguro. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, por esta visión que nos das de tu Hijo. Te pedimos, Señor, que podamos recibirla, podamos, Señor, meditar en lo que hemos leído en esta noche, podamos meditar en lo que se ha dicho y que podamos, Señor, tener una mayor seguridad de en quién hemos creído y de confiar en que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Señor, nos encomendamos a ti al salir de este lugar. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones para la semana entrante, cuando estaremos hablando de las 7 iglesias y del mensaje que tienes para cada una de ellas, cuando veremos lo que significan estas 7 estrellas, cuando veremos tantas cosas, Señor, que a través de ellas nos revelas tu perfecta voluntad y nos revelas, Señor, tu naturaleza y nos revelas, oh Dios, las cosas que todavía están por venir. Bendecimos tu nombre, Señor, por esta enseñanza. Bendecimos tu nombre por esta oportunidad de ver lo que pudiera considerarse algo escondido, algo misterioso, pero que a la luz de tu palabra, Señor, podemos ver claramente. Suena esa trompeta, Señor, en nuestro oído y ayúdanos a escuchar con claridad todo lo que quieres hablar a tu iglesia a través del estudio de este libro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Nos vemos la semana entrante.